Bien, pues les tenía una pequeña historia antes de empezar. Ahora que estaba en el Mundial, cuentan que estaba un señor ya en la final, en el estadio, y está tan emocionado de que está en el estadio, pero se da cuenta que hay un lugar vacío a un lado de él. Y dice, ¿cómo es posible? Y comenta con el de al lado y dice, hay un lugar aquí vacío, con lo caro que están, y es la final, ¿y cómo es posible? Dice el señor, dice, yo lo compré el boleto, ese es mi lugar. Dice, bueno, pero pues no hay nadie ahí. Dice, lo que pasa es que lo compramos con mi esposa y mi esposa falleció y no pudo venir. Uy, se queda el tipo, dice, qué pena, qué vergüenza por andar de curioso y preguntón. Se le murió la esposa, no pudo venir, él está en memoria de ella guardando el lugar. Oh, qué vergüenza. Bueno, pero empieza el juego, ¡ay, la ola, y la ola! ¡Ay! Todo emocionante y todo. Y ya al rato dice, uy, qué bueno está. Oiga, no, está muy bueno. Y luego al rato, gol, qué gol. Dice, oiga, híjole, me da pena, ¿verdad? Pues yo sé que usted pagó el lugar y su esposa ya no está, yo sé que, pues, qué pena, lo siento mucho, pero alguien pudo haber venido, no sé, un pariente, un familiar, un conocido. Dice, no, están todos en el entierro. Bueno, tremendo, ¿no? Tremendo. El muerto al pozo y el vivo, no, el vivo al estadio. Ahí estaba en el estadio. Bueno, pues puede pasar. El Señor tiene libertad de elección. Él puede saber si va o no va al estadio. Ciertamente es una disyuntiva, ¿no? Perderse esa final tan cara y pues, no sé, los futboleros me dirán que tiene razón el Señor de estar ahí y no sepultando a la esposa. No lo sé. El tema de hoy es el libre albedrío. Antes de empezar, me gustaría como escuchar comentarios de ustedes. Por favor, suéltense, hablen. Estamos en confianza, estamos en casa, tratamos de aprender. Y ningún comentario es tonto, ningún comentario nos estorba, nos ayuda. A mí me gustaría, así nada más, a alguien se le ocurre, ¿qué ha oído acerca del libre albedrío? ¿Qué sabe? ¿Qué piensa? ¿Qué siente en su corazón? ¿Hay un libre albedrío? ¿Entendemos o sentimos que es el libre albedrío? Podríamos tal vez hasta ahorrarnos esta clase si alguien comenta. Sí, dinos, fuerte, por favor, sí. Uh-huh. No para la salvación. Uh-huh. Muy bien. Es de Dios, solamente de Dios. Muy bien. Pero, ¿alguien más? ¿Alguna opinión? Sí, nos dice Gerardo que él sí entiende que el libre albedrío es poder elegir si pecar o no pecar, pero que no podemos elegir ser salvos o no. ¿Alguien más tiene un comentario? Lupita, no, perdón, es que vi como que... Adelante. Gerardo. Uh-huh. Ajá. Bueno, buen comentario. Fíjense que sí, hay diversas opiniones y la verdad es que hay una mala aplicación también a veces del término y por eso los comentarios pues, pueden ser diversos. Incluso una de las cuestiones más atacadas en el mundo entero por quienes no creen en Dios, por quienes están dolidos con Dios y que mejor inventan su propia disciplina y su propia religión, es ese punto, es por qué Dios... Si me da una vida, ¿por qué no me daría una libre capacidad de actuar? Y confunden a veces el punto con lo que eclesiásticamente se enseña, que es acerca de la salvación. Entonces de ahí se toman para distorsionar. Y ustedes pueden verlo, ahora que hay tanta información en internet, hay tanta gente, hay tipos que de veras en ese dolor maldicen al Señor, maldicen las palabras de Dios en la Biblia porque las toman totalmente de otra manera. Obviamente pues no han estudiado, no tienen a Dios en su corazón, no pueden ver lo que el convertido ve.
Vamos a estudiar un poquito. Espero que con mi escrito, que les pido un perdón especial porque esta semana ni lo alcancé ni a revisar, hubo tantas letras de dedo muy mal, perdónenme, prometo corregirlo la siguiente semana. Y esta es una extensión, entonces, bueno, se va a extender por una semana más, pero vamos a procurar recuperar esa falta que tuve. En cuanto a la definición, el libre albedrío supone en nuestra lengua que es una voluntad que no está sujeta a ninguna razón. Libre albedrío, dice la Real Academia Española, es una voluntad, una libertad, sin pensarlo. O sea, estamos a nuestras anchas, quiero decir, a un lado o al otro estamos. Eso es lo que supone la Academia. Pero también dice otra cosa, dice, sin sujeción a condición alguna, es decir, en plena libertad. Bien, eso es, hasta ahí sería el libre albedrío. ¿Tenemos todos libertad? Sí. Vamos a leer entonces lo que escribí para ustedes. En el ámbito de la religión, el término de libre albedrío es usado para referirse a la capacidad del hombre de salvarse o no. Se interpreta como la libertad que tiene el hombre natural de aceptar una relación con Dios y practicar una vida en comunión con Él o rechazarlo. Eso es lo que en las iglesias, desde que esta palabra ha sido utilizada, fue utilizada en realidad en el ámbito de las iglesias. Y supone no nada más la libertad que nos está describiendo el diccionario, nos sugiere que el hombre tiene libertad de elegir una vida con Dios o una vida sin Dios, y que tiene entonces, por consiguiente, la capacidad de ser salvo o no ser salvo. Cuando yo tenía un libro de catecismo, que fui católico hasta los 17 por ahí, en mi libro de catecismo había una disyuntiva, unos caminos que había que tomar, y todos decían el pecado, perdición, no sé qué, y había uno muy chiquito que decía Dios. Y yo decía, bueno, me puedo portar como yo quiera, ya cuando me muera voy a tomar ese que está ahí, voy a Dios, porque tenemos libertad. Y en realidad no es así, pero vamos a estudiar un poquito más para que veamos que no es que el hombre pueda elegir o no elegir salvarse. Dice aquí, la verdad es todo lo contrario. El hombre natural nace distanciado de Dios y carece de la posibilidad de elegir su condición espiritual. Es importante estudiar en qué consiste en realidad el libre albedrío. Para ello analizaremos lo que son la libertad y la incapacidad del hombre. Vamos a ver un poquito de las dos. Sería muy extenso, podemos pasar muchas horas hablando de esto, pero traté de resumirlo. La libertad del hombre. Desde el día de la creación, Dios ha dado al hombre la capacidad de actuar a su voluntad. Libre acción. ¿Sí? No lo hizo un robot, no lo hizo como una máquina y lo programó y le dijo exactamente qué rutina iba a hacer, sino que era libre. Bien, en el primer hombre esa libertad le permitía elegir entre pecar o no. Si no fuera así, no se le hubiera dado la orden de respetar el pacto de obras. ¿Cuál fue el pacto de obras? ¿Recuerdan cuál fue el pacto de obras? Oh, muy buena pregunta. ¿Nadie sabe? ¿Sí? ¿O no se animan? Sí. El primer pacto, justamente porque el hombre era libre de actuar, le dijo el Señor, hay una condicionante, tus obras, ese pacto de obras, tus obras te pueden condenar. Por tus obras, y de hecho por sus actos, los condenó. Vamos por favor en Génesis 2, si ustedes me acompañan, Génesis 2, versículo 16. Esto lo sabemos de memoria. No el versículo, pero el entendimiento lo conocemos muy bien. Y le dio este mandato, dice el Señor al hombre, a Adán: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Verdad? Dios estaba constituyendo, instaurando una regla y diciendo, todo te es permitido, solamente si tomas de este árbol y comes de ese fruto vas a morir. Entonces es un pacto de obras.
Ese fue el pacto de obras, el primer pacto de obras dado al hombre. Entonces, sí, adelante Gerardo, dime. Era un solo mandamiento, no era una regla, una serie de reglas, era un solo mandamiento. Podemos asombrarnos porque estaba muy fácil, muy fácil. ¿Verdad que era muy sencillo? Si nos ponen un solo mandamiento. Ahorita voy a hablar un poco más de eso. Dice aquí, el primer hombre no tenía ninguna inclinación ni hacia el bien ni hacia el mal. El pacto era en realidad muy sencillo de cumplir. Había muchos árboles frutales y todo era delicia. ¿Cómo se llamaba el jardín? El Edén. Edén, perdón. El paraíso se llamaba el Edén. ¿Y qué significa Edén? El Edén, jardín de las delicias. El jardín de las delicias. Todo era placer. Los actos de Adán eran en su gran mayoría permitidos y agradables a Dios. Las probabilidades de que Adán pecara eran ridículamente ínfimas. ¡Wow! Si han recapacitado en eso, imagínense que ponemos a algo sagrado y decimos que nadie lo toque. Y yo digo que nadie venga a tocar mi agua porque no. Esa es la única regla que yo pongo. Que nadie en la iglesia tome esta agua. ¿Estamos molestos? ¿Estamos privados de algo? No. Podemos ir a cualquier parte mientras no toquemos ese punto. A Adán le dijeron, no vas a comer, ni tú ni tu mujer, del fruto de este árbol que está en el centro del jardín. No vas a poder comer porque vas entonces a romper la relación conmigo y vas a tener que morir. ¿Cuántos árboles con fruto existen? ¿Qué les parece? ¿10,000? No sé, pero yo creo que la posibilidad de que Adán pecara era 0 puntos. Si son 10,000, pues tenemos que poner varios ceros aquí. Tenemos que decir que, ¿qué posibilidades había de que Adán pecara? Ridículas, ínfimas. Y no tenía inclinación ni hacia el bien ni hacia el mal. Era libre de acción, totalmente libre. Podía hacer con su mujer lo que quisiera, comer de cualquier fruto y no estaba rompiendo la relación con Dios. Sus obras contaban mucho, sus actos nada más estaban limitados por esto, por una condicionante en 0 punto no sé cuántas posibilidades de que pecara, casi imposible. Sus actos eran agradables a Dios, salvo si cometía ese error. Sí, Gerardo. Todo lo que hiciera, todo lo que hacía Adán era agradable a Dios. No tenía ningún problema Dios con eso. Nada le podía reprochar a Dios porque no le había puesto ninguna otra condición. Es hermoso Dios, es grande Dios, nos dio una libertad enorme. Hubo necesidad de que viniera alguien a intervenir, a provocar la ínfima capacidad, la posibilidad de pecar, y la provocó, y la logró. Podemos decir que el hombre vivía en una casi constante condición de obras óptimas, pues solo un acto le era prohibido. Tras la caída, el hombre perdió esa comodidad de vivir tan despreocupadamente. Fue expulsado del paraíso y al estar destituido de la gracia de Dios, pasó a vivir en un mundo en el cual ninguna de sus obras eran consideradas como aceptables espiritualmente para Dios, espiritualmente. Mi figurita que no he patentado, pero que voy a patentar yo creo, ¡Uy! Me traje uno permanente, ¿no tienen otro? No, le falta agua a esto nada más. La figurita que siempre hago cuando el hombre estaba en relación perfecta con Dios y que tras el pecado cae al abismo y que está fuera de esa relación con Dios, tan separado, imposible estar en un abismo, en un hoyo si quieren. ¿Recuerdan todo ese evento enorme, de enorme cobertura mundial de los chilenos atrapados en la mina? Que estuvieron escarbando durante muchos meses, llegaron, se les destruyó la entrada y tuvieron que de arriba rescatarlos. Ellos eran libres solamente en su pequeño espacio. Espiritualmente nosotros estábamos, antes de ser convertidos, estábamos aquí,
podíamos llegar a Dios, ni siquiera conocíamos, no entra ni luz ahí, estábamos en la oscuridad. La palabra de Dios nos dice varias situaciones. Vamos a ver, al final veremos cómo somos llevados nuevamente a la relación con Dios, pero en nuestra libertad como no creyentes estaba bien limitada. Después de haber sido tan vasta y tan plena, estaba limitada. Todo, absolutamente todo lo que hace un inconverso es error, es pecado para Dios, porque no tiene relación con Él, porque no le honra. Es impresionante y es cierto. Vamos por favor a Romanos 3 para ver qué dice el apóstol Pablo acerca de este fenómeno, de lo que nos vino a cambiar nuestra condición como humanos. Romanos 3, versículo 12 dice, la versión Reina Valera dice: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Una versión de Biblia que se llama La Palabra dice: todos han errado el camino. O sea, no tienen el camino, están perdidos. No hay quien practique el bien. Ojo, nadie puede practicar el bien si está separado espiritualmente de Dios. No hay práctica del bien. Y en el lenguaje actual la Biblia dice: todos se han alejado de Él, están alejados de Él, y dice: nadie quiere hacer lo bueno. O sea, la voluntad del hombre está perdida, es un engaño. Hay una libertad en algo que es una prisión en realidad, porque esa libertad de acción no le brinda lo que es realmente bueno, y no puede llamarse algo bueno espiritualmente o teológicamente si no agrada a Dios. Hay dos cosas importantes que pasaron en la destitución de la gracia con Adán. Una, él era inmortal. Con el castigo pasó a ser mortal. Pero no murió en ese momento. ¿Qué pasó? Uno, hubo una muerte espiritual, porque cayó de la gracia de Dios. Muerte espiritual. Todas las capacidades, las características que tenía el hombre de ver a Dios, de contemplar su obra, de estar en una relación hermosa con Él, las perdió espiritualmente en el momento del pecado. Y físicamente hubo otra muerte que él merecía, pero que no la tuvo, porque si leemos bien en Génesis, nos damos cuenta que el Señor usó sustitutos, animales sustitutos, para que no murieran Adán y Eva. ¿Sí recuerdan? Qué bueno que recuerdan. Tomó un par de animales, los mató en el lugar de ellos y con esas pieles los cubrió. Estaba tomando el Señor sustitutos de muerte. ¿Quiénes pagaron por Adán y Eva? Un par de bestias que el Señor tomó. Entonces, hay que saber de qué estamos hablando. Teníamos muerte espiritual, pero tenían vida todavía, una vida relativamente larga, Adán y Eva, y los descendientes. Dice un anónimo, es que no recuerdo quién me lo dijo en alguna clase de teología, pero dice: el hombre inconverso, aun cuando duerme, está pecando. Esa es su naturaleza. No puede salir de su condición espiritual porque sigue en pecado. Es el inconverso. Todo lo que hace y lo que respira está mal. En otras palabras, sin la libertad y la presencia de Dios, esto es una prisión. Nosotros cantamos: antes yo era esclavo del pecado. Éramos esclavos del pecado. Es bíblico. Éramos esclavos del pecado. ¿Teníamos libre albedrío? Sí. Libertad, sí, pero estaba ya muy alejada de Dios. Dios nos mostró desde la caída, desde el libro del Génesis hasta la llegada de Jesucristo, nos mostró un periodo de obras, un periodo en el cual se le educó al hombre y se le dijo: tienes que hacer esto y esto y esto para cumplir, para agradarme, pero le demostró Dios al hombre que no podía cumplir el requisito de ser agradable por sí mismo y por sus actos a Dios, porque separado de su gracia el hombre es impotente, totalmente impotente. No sé si hay dudas o si puedo continuar. Comentarios. Sí, gracias.
Más fuerte, más fuerte.